8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Revisábamos las recaudaciones en el país en lo que va de este año, que nos ilustra con la información que proporciona el doctor Napoleón Santamaría, y quedan algunas interrogantes. Hasta agosto, la recaudación de impuestos que administra el SRI tuvo un crecimiento, pero un crecimiento menor frente a otros periodos. Se habla del 4%. ¿Por qué ese mal crecimiento en la recaudación, doctor Napoleón Santamaría? Buen día. Por favor, el micrófono, Napoleón. Muy buen día, mi querido Miguel. Un fuerte abrazo a usted y a través de Radio Democracia un fuerte saludo a todos los amigos que nos escuchan. A ver, efectivamente, ya tenemos cerradas las cifras de agosto y estamos efectivamente que el SRI emita las de septiembre para tener una visión global, mi querido Miguel, de cómo está el país. Porque recordemos que el Estado ecuatoriano vive sustancialmente de la recaudación de impuestos. Este país dejó de ser petrolero hace mucho tiempo. Las regalías petroleras que le deja el presupuesto general del Estado no son el ingreso importante para este país. Este país, el Estado, funciona gracias al aporte de todos los ecuatorianos que pagamos nuestros impuestos, desde luego los que lo hacemos. Y de agosto, ¿cómo estamos, Miguel? O sea, tenemos un 4% mayor de crecimiento en recaudación, pero se hubiese esperado que en condiciones normales esa recaudación llegue a ser el 11% de incremento. ¿Por qué, Miguel? Porque lo que estamos afectando es el impuesto con mayor recaudación, el IVA. Y el IVA recauda el 61% de todos los impuestos frente al impuesto a la renta, de la recaudación frente al impuesto a la renta. Es el impuesto que más riqueza le da al erario nacional. Y a ese impuesto le hemos incrementado, en buen romance, un incremento de un 25% a esa tarifa. Antes era del 12%, y un 25% de esa tarifa la subimos y llegó a ser del 15%. En el efecto neto deberíamos tener un incremento del 11%, por lo tanto, y eso no se ve. Y la pregunta, Miguel, es ¿por qué no se mira ese incremento fuerte, potente, sostenido? Y nosotros hemos previsto que hay por lo menos dos realidades súper concretas. Primero, los primeros meses, enero, febrero y marzo, donde todavía no teníamos los efectos de la reforma tributaria y sobre todo el incremento del IVA al 15%, claramente, Miguel y amigos, la recaudación de este año sin la reforma tributaria era negativa frente al año anterior. Mire, en enero nos caímos 2%, que no era mucho, en febrero 9%, en marzo el 7%, o sea, las cifras no mienten, Miguel, y este año se veía claramente que veníamos en unos meses muy malos de recaudación, la actividad económica absolutamente estancada, no se produce todavía ese círculo virtuoso para que la rueda de la economía circule cada vez más rápido. Y esto será lo que estudiaremos a futuro, ¿no? La reforma tributaria viene en abril, se incrementan entre varios impuestos y tenemos una mayor recaudación del 3%, mi querido Miguel. Solo en impuestos que son permanentes, que van a ser estructurales, que no van a cambiar. Y ahí me estoy refiriendo a todo el impuesto a la renta, al IVA, al ISD, al impuesto a la divisa, etcétera, etcétera. Y que lo vamos a prever, lo vamos a mantener y los vamos a utilizar en los siguientes años. Y en eso, Miguel, crecemos 3%. No es malo crecer, pero es muy poco frente a lo que necesita el país crecer. Y quizá inmediatamente lo que pasa es que también tuvimos otros impuestos, mi querido Miguel, otros impuestos que esos ya no se van a repetir. Esos ya no vienen más y eso le ha producido a la caja fiscal 1.390 millones, porque ahí están. Todo lo que fue la amnistía tributaria, que por cierto no fue tan exitosa. Recordemos que el SRI nos dijo que en primera instancia dijo que íbamos a poder recuperar 1.000 millones, después bajó la estimación a 800 millones. La realidad es que la amnistía tributaria solo produjo 530 millones, es decir, no llegamos ni al ajustado presupuestado por el SRI,
Dos, tuvimos este año una contribución que hicieron los bancos y las cooperativas. Tres, la contribución de las compañías que están haciendo a la seguridad, que hicieron un pago. Y cuatro, el tema de unas retenciones de IVA al sector petrolero. Estos valores, que son 1.390 millones, Miguel, estos sí se recaudaron en este 2024, sí ayudaron a la caja fiscal y potentemente, 1.390 millones de dólares, pero con estos adicionales que ya no se van a repetir, entonces es que sale una cifra y dice, tenemos un 13% más de recaudación. Sí, claro, tenemos un 13% más de recaudación con estos que no son habituales. Pero el problema de esto es que para el próximo año estos impuestos ya no se repiten. Entonces, la angustia que tenemos ahora, Miguel, el escenario global es, bueno, estamos cerrando un año 2024, estamos en el último trimestre y estamos en resbaladera porque los acontecimientos se están desbordando drásticamente y no ha sido un año precisamente bueno, quizá para muchos ecuatorianos ha sido un año malo. Lo que preocupa, mis queridos amigos, es lo que viene en el 2025. En el 2025 ya no tenemos amnistía tributaria, ya no hay contribución de bancos, de cooperativas, ya no hay IVA de las empresas petroleras, ya no quedan estas otros que al 2025 han salvado de alguna manera el lote, mi querido Miguel. Doctor Napoleón Santamaría, ¿cómo entender, por ejemplo, revisaba las cifras, hay este leve crecimiento en las recaudaciones? En julio se reduce de 1.066 millones a 986 millones. ¿Por qué ese decrecimiento, por un lado? Y por otro, ¿esto es un reflejo de la recesión económica que está viviendo el Ecuador? Muy buenos de los dos. Primero, ¿por qué comenzamos a ver una caída drástica, mi querido Miguel, desde julio en adelante? Porque claro, lo que le comentaba inmediatamente anterior, hasta julio tuvimos estos otros impuestos que no son ordinarios, que no son habituales. ¿Y qué pasó en julio? En julio se acabó la amnistía tributaria, es decir, todos quienes tenían deudas, controversias, litigios, reclamos contra todos los acreedores tributarios, porque ahí se incorporó el SRI a nivel nacional, los municipios a nivel seccional, los consejos provinciales, bueno, realmente hubo una amnistía generalizada. Entonces podían pagar la deuda con el concepto de la amnistía. Pague el capital y usted queda exonerado de intereses, moras y recargos. Claro, pero desde julio nuevamente decimos, ya se acabó, ya no hay amnistía. Hacer una amnistía para el próximo año es imposible. Y entonces esta es la mayor preocupación, cerrar un año que no ha sido tan bueno para los ecuatorianos, pero prever que para el 2025 las cosas van a estar en cifras generales. Todas las cargas fiscales este año, los impuestos para ser precisos, no las tasas de contribuciones, los impuestos le van a dar al país 15.700 millones de dólares. Muy bien. Si es que esas 15.700 se repetirían en el siguiente año, podríamos decir, arrancamos con esas bases y veamos cómo vamos trabajando en 2025. Pero la verdad es que a esos 15.700 millones que se marcarán este año, hay que restarle estos 1.390 millones que son de estos impuestos ocasionales que ya no se repetirán y que va a ser muy difícil que se repita. Y dos, el tema, mi querido amigo, usted decía, ¿y por qué es que no sale? ¿Es la crisis económica? Nosotros prevemos claramente que aquí hay dos efectos. Uno, efectivamente, la actividad económica está fría, no se reactivan esos círculos virtuosos de la generación económica. Cada vez el sector importador se duerme. Ya veíamos con ustedes hace algún tiempo estos indicadores de importaciones que son cada vez más preocupantes. Cada vez importamos menos propiedad, planta, equipo y cada vez menos insumos, y eso hace que las fábricas se detengan. Y si se detienen, no producen, no se comercializan, no se distribuyen, no se almacenan, etcétera, etcétera, y por lo tanto se van enfriando las cosas. Y si a eso le sumamos, mi querido Miguel, este estancamiento propio de la economía ecuatoriana, cuyo culpable, digámoslo así, es esta desorganización del Estado ecuatoriano, que impide, que inhibe, que le aterra, que le asusta a la inversión extranjera. El gran problema es que el país no sale adelante porque no tenemos plata. Y la única forma de que este país llegue de recursos económicos es con inversión extranjera. Así de claro y de contundente, Miguel.
sin irnos a la rama. ¿Y por qué no viene la inversión extranjera? Nosotros que hemos hablado con varios inversionistas cambian los temas fiscales, cambian la seguridad, hay inestabilidad política, sí, eso afecta, pero no es la principal razón por la cual no viene la inversión extranjera. Acá, Miguel y amigos, no viene la inversión extranjera porque el inversionista de afuera ve que este país tiene jueces corruptos, justicia corrompida y dañada. Y entonces el inversionista de afuera dice, yo voy a cualquier país. Yo sé que en todos los países, Colombia cambia, Perú cambia, todos los países cambian, reforman sus regímenes tributarios, laborales, de competitividad, etcétera. Esto es normal cambiar. El problema es que los jueces, la justicia en general, para despersonalizar, sea un atado de corrupción donde le cambian a la justicia, le venden a la sentencia es la quimera que se vende en cualquier momento y por lo tanto el Ecuador, ese es el mensaje que ha dado. ¿Se acuerda usted, estos señores Wilman Terán, jueces presos, jueces sindicados, jueces que ahora, administradores de justicia como un señor, no soy malo para nombres, pero uno que estuvo preso por pillo y pícaro y que ahora sale orondo a pedir disculpas a los ecuatorianos? Es que el daño que le han hecho... Claro, nada menos, si me permite, nada menos que un vocal del Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario que debe sancionar a los jueces, que fue a la cárcel y salió en las últimas horas pidiendo disculpas y admitiendo la culpabilidad de lo que habían hecho, le habían metido mano a la justicia, es decir, a eso hemos llegado. El doctor Javier Muñoz. Este individuo Muñoz, precisamente, que antes era el orondo y se defendía, etcétera, luego aceptó que era un delincuente porque cometió delitos, por eso es un delincuente, purgó lastimosamente una corta pena, la gente debería quedarse encerrada varios años, y el mensaje para atarlo, Miguel, es, esto es lo que nos genera pobreza. No viene a este país inversión extranjera porque la justicia está corrompida. Y mientras no cambiemos eso, no vendrán capitales y por lo tanto tendremos a millones, 3.2 millones de ecuatorianos en pobreza y pobreza extrema. Esta es la realidad. Wilman Teranes, Bravos y todos estos delincuentes que le hicieron un daño terrible al país, entre políticos, etcétera, Muentes y toda esta gente que está sindicada y procesada. Entonces, primero es ese tema gravísimo, ese es el estructural, Miguel. No podemos generar riqueza porque tenemos un país corrupto, un sistema de justicia, jueces y sentencias corruptos. Y a veces me dicen muchos jueces, no, es que no soy corrupto, y les digo, sí, tienes razón, tú no eres corrupto, pero son tan poquitos que ni se los nota, 2, 3, ahí contados con los dedos, los demás o son corruptos o son incompetentes. Entonces, una justicia absoluta. Segundo, mi querido Miguel, el tema de por qué también estamos así. Y esto es un tema de gestión tributaria que les tiene que trabajar los administradores tributarios, aduaneros tributarios tienen que trabajar, donde comenzamos a ver que en algunas provincias sus niveles de facturación por unidades, es decir, por factura emitida, comienzan a disminuir. Y esto, claro, en una economía recesiva comenzarían definitivamente a venderse menos, pero no tan drásticamente. Lo que estamos haciendo es que la recaudación debió haberse crecido y no se crece en 3, tenemos unos 7, 8 puntos ahí de diferencia. En algunas ciudades vemos que tenemos un crecimiento de número de facturas de un 20, 30, 40%. Y eso nos hace presumir, mi querido Miguel, que muchas actividades que estaban antes formales se han pasado a la informalidad. Es decir, antes alguien que me escuche tenía un pequeño negocio de papelería y puso su local comercial, etcétera, y todo iba bien y facturaba y todo. Y con todo esto ha decidido, entre otras cosas, porque subió el IVA, porque no hay luz, porque se ha encarecido el tema, porque los órganos de control, porque los municipios son un problema constante en vez de un apoyo. Y entonces él decidió cerrar, pero sigue vendiendo a través de plataformas digitales y de forma informal. Y sí es peligrosísimo que tengamos actores económicos, sobre todo pequeños, quizá uno que otro mediano, que decidan trasladarse desde la formalidad a la informalidad, porque la informalidad hace que ya no facture, por lo tanto no cobra IVA, por lo tanto no paga impuesto a la renta, y lo más perjudicial, no bancariza la operación, no utiliza el sistema bancario cooperativo del país para hacer sus actos de comercio y por lo tanto creamos una economía paralela de efectivo, que esa es una economía terrible que les ha dañado
a muchos países. Y tres, Miguel, quizá se aceleró toda esta crisis con el tema de energía eléctrica, ¿no? O sea, los grandes pensadores siempre han dicho un país sale adelante en la medida en que sean dueños de su energía para mover máquinas, para generar riqueza, para producir, etcétera. Y lastimosamente hoy en la mañana escuchaba la democracia y el ministro Carlos acaba de anunciar que los apagones se extienden, tenemos una crisis sistémica, producto nuevamente de esto, ¿no? Y eso que nunca se vio en los ecuatorianos. 10, 15 años de corrupción, como fue la época correísta, que ahora, ¿no?, el señor Glass y muchos otros están presos porque ellos fueron los del sobreprecio. Bueno, el mejor ejemplo, mi querido Miguel, Poli está preso en una justicia que sí funciona en Estados Unidos, porque este pícaro de Poli cobraba un porcentaje, Miguel y amigos, un porcentaje, no se pierdan, porcentaje de los sobreprecios, porcentaje de las corrupciones. Entonces, para hacer una obra se iban a robar en sobreprecios, en sobredimensionamiento, 300 millones, para que la Contraloría no les descubra los pícaros públicos y privados, o de ley y todos estos, que se juntaban para atracar los fondos nuestros de los ecuatorianos, 300 millones que se pone este ejemplo. Este Poli les cobraba 3 millones. Por esos 3 millones que quiso lavar en Estados Unidos está preso en 10 años. Pero lo que quiero decir, Miguel, es que eso es lo menor. Poli cobraba un pedacito del gran atraco a los fondos públicos y por ese pedacito está preso. Los que todavía no llegaron a caer, y ojalá caigan, es los que se llevaron el gran pedazo de la torta. ¿Qué le tiene al país sumido en esto? No generación eléctrica, no proyectos de desarrollo, etcétera, no hacer que el país salga con sus propios recursos, Miguel. Con este panorama, ¿cómo ve usted el cierre de este año? Ya estamos en octubre, en estas condiciones. ¿El 2025 va a ser peor en las recaudaciones si no hay expectativas del cobro de impuestos por una sola vez, como usted nos recordaba? Miguel, aquí algunos temas. Primero, ¿cómo cerrar este año? Vamos, lo peor de todo, para poner una cereza del pastel, es que vamos a una campaña electoral. Espero, aspiro y deseo, y les hago un llamado responsable a los candidatos. No quisiéramos escuchar, al menos los que somos responsables y le queremos a nuestro país y que salga adelante sin importar banderas políticas ni números, sino al país. Espero y aspiro, decía Miguel, y deseo que no haya ningún candidato que venga populista e irresponsablemente a hablar de que va a bajar el IVA. Porque recuerde usted, mi querido Miguel, que el IVA, la tarifa por ley del IVA es 13%, no 15%. Esos 2 puntos subieron porque la ley le permite al presidente de la República subir o bajar esos 2 puntos. Y entonces sería terrible e irresponsable el candidato que comience a hablar que va a llegar y va a bajar 2 puntos, porque sabiendo cómo son las cifras de las finanzas públicas, bajar 2 puntos a la recaudación de IVA sería, quizás sería el pitazo final para este país. Tema 1. Tema 2. Creo que pensar en una nueva reforma tributaria, Miguel, para el 2025, no hay espacio, no es posible, no hay dónde. Quizá ajustar algunos elementos como que el derecho tributario internacional le saca, como cobrar a las compañías que controlan estructuras societarias del exterior, algo de impuestos sobre servicios digitales, algo menor, algo que lo que hace es que el Ecuador se vaya acoplando a los foros internacionales, pero una fuerte, nueva, potente reforma tributaria es imposible. No le vemos posibilidad por ningún lado, Miguel. Entonces, 3, si ya no tenemos, si somos responsables, por eso el llamado a los candidatos de responsabilidad, ojalá debatamos. Hasta ahora, sé que no se ha aprendido la campaña, habrá que esperar, pero hasta ahora no escuchamos a nadie nada. Y eso es quizá uno de los temas que más nos estresa. El primer punto es, no tenemos ideas, propuestas, planes, ideas, un debate de ideas en el país de los candidatos, y esto sí es peligroso visto la coyuntura difícil que el país está, un país que tiene esta coyuntura tan complicada, tan asiaga, tan difícil. Lo que necesitamos es las mentes con los mejores pensamientos, las ideas más claras que se puedan exponer, proponer y ejecutar en favor del país. Esto es quizá la tarea pendiente, y por eso decía el primer llamamiento es que no manejen irresponsablemente esta estructura de finanzas públicas y sobre todo el tema de recaudación fiscal en la campaña electoral. Y 3, mi querido Miguel, el tema de, claro está que si no podemos trabajar en ingresos, tendremos que lastimosamente
pulir gastos. Y el Ecuador tiene ya ahí una tarea pendiente. Esto lo venimos hablando 20 años. Sí, es que en el sector público tenemos algo de grasita, tenemos algo de gasto desmedido en el gasto corriente, en el gasto de sus salarios, que por cierto son 9.300 millones, y que tenemos que ajustar, etcétera. Pero no se ha ajustado. Uno, el gasto de sueldos y salarios. Dos, el gasto de bienes y servicios administrativos del Estado, que son 2.300 millones también. Y tres, el gasto de los GATS, 3.700 millones del Estado y 4.300 propios, 8.000 millones de los GATS. Y usted vemos absortos en el país que ninguna ciudad, excepto quizá una o dos, porque podrían estar haciendo algo interesante, las demás abandonadas, utilizando los fondos para gasto corriente y no atendiendo para estas grandes ideas de desarrollo nacional y subnacional, mi querido Miguel. Muchas gracias, como siempre, ilustrarnos de estos temas reales vinculados con la recaudación fiscal, lo que pasa en el SRI y esta crisis que vivimos, y rescatar lo que decía, una justicia corrupta que es un obstáculo en el Ecuador. Al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión y Democracia. Miguel, muy buen día, saludos a todos. Muchas gracias, el doctor Napoleón Santamaría, aquí en la revista de Opinión y Democracia, 8:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Previsto hablar sobre el Acuerdo Quito 2034, con nosotros en los estudios el concejal Michael Aulestia y la doctora Daniela Chacón, directora ejecutiva de Tandem, coordinadora de la iniciativa Quito. ¿Cómo vamos? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Más de 90 delincuentes abatidos. De forma firme y bajo el uso legítimo de la fuerza. Brindamos mayor seguridad a los ciudadanos. Este gobierno toma decisiones que nunca nadie tomó. No hay